Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. Durante estos días de octubre, el Colegio de San Luis fue sede de un seminario que reunió a varios especialistas de historia en torno a la creación, a los primeros congresos, a estos primeros órganos parlamentarios de nuestro país, del México independiente. Vamos a escuchar en estos 4 bloques a diferentes perspectivas. Iniciamos con el doctor David Vázquez, quien hace el contexto de la importancia de este tipo de encuentros académicos. Comenzamos, bienvenidos. El Congreso de Apatzingán fue una asamblea política que se llevó a cabo en Apatzingán, Michoacán, México, en 1814 durante la Guerra de Independencia. En este congreso, José María Morelos se encargó de promulgar una nueva constitución separada de la Constitución de España. Fue entonces el 22 de octubre de 1814 cuando se promulgó el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, conocido también por Constitución de Apatzingán, la cual formalizó los principios de independencia de México y estableció un gobierno provisional. Este documento fue un paso importante en la lucha por la independencia mexicana, ya que decretó principios y aspiraciones clave para el futuro de México. Uno de los puntos más importantes y que siguen presentes de esta Constitución fue establecer un sistema de gobierno republicano y representativo con 3 poderes: el ejecutivo, legislativo y judicial. Yo considero que es muy importante hacer una revisión histórica sobre la creación de los cuerpos parlamentarios. A final de cuentas, el Estado moderno, el Estado contemporáneo, digamos, o en el ámbito político, ¿no? El sistema político contemporáneo está sustentado en principios que emanan de aquel primer congreso que fue el Congreso de Apatzingán, que fue en donde figuró José María Morelos y donde definió las bases políticas de nuestro actual sistema, ¿no? El tema, por ejemplo, de dividir el gobierno en poderes, también cuando propuso que se juntara, él le llamó Junta de Sabios, es decir, se está refiriendo a personas letradas con conocimiento, con experiencia para formar leyes, ¿no? Entonces, también habló de que hubiera leyes generales, ¿no? Para que beneficiaran no a un grupo o a otro, sino a la sociedad en general, y también que esas leyes pues propiciaran el bienestar, una distribución más equitativa de la riqueza. Eso fue durante el proceso de independencia. Y también hay que tomar en cuenta que el propio gobierno monárquico había establecido una constitución, sí, con representación popular, y que fueron el origen, digamos, de estos grupos entonces llamadas diputaciones. Y ya consumada la independencia, entre 1821 y 1824, es cuando el gobierno federal convoca a un Congreso Constituyente general y a congresos constituyentes en las diferentes regiones, en los estados. Entonces son esos cuerpos, ya los gobiernos divididos en poderes, son esos cuerpos que van a pensar el federalismo, que van a pensar la república, que ya van a dejar de lado el pensamiento monárquico y que van a empezar a practicar algo que se va a convertir como en la esencia de los congresos, que es el parlamentarismo. Es decir, ya no llevar una política vertical, sino estar dialogando, debatiendo propuestas y sobre todo representando a una incipiente ciudadanía. Antes no se concebía, digamos, o no teníamos ese concepto de ciudadano. Eran súbditos, ¿no? Entonces el concepto de ciudadano nos va a permitir ya pensar en una representación popular, pues, que se manifiesta en los congresos.
Bueno, la idea es hacer un proyecto que abarque de 1821 a 1846, es decir, que contemple el primer federalismo en México, pero luego el centralismo, ¿no? A partir de 1835. Me parece que eso es importante porque hay que contrastar esos esquemas de pensamiento político que figuraron, pero en esta primera etapa de la investigación es abordar los años, que es muy poquito, de 1821 a 1824, que es cuando se establece en una diputación en San Luis Potosí para precisamente ir delineando lo que tiene que ver con territorio, economía, política, todas esas bases, y luego ellos, los de esta primera diputación provincial, convocan al Congreso Constituyente, que se instala precisamente en 1824. Ese Congreso Constituyente, digamos, es el punto de partida de nuestro actual Congreso. Se instala en 1824 ese Congreso Constituyente, trabajan unos años hasta promulgar la Constitución de 1826 en San Luis Potosí, y de ahí comienza la cuenta de legislaturas con que cuenta ahora el Estado de San Luis. Entonces, esos escasos años, de 1821 a 1824, me parece que son muy definitorios como para mirarlos con lupa, como para ver cómo se fueron definiendo los perfiles de los diputados, la cantidad de los diputados y la agenda política, pues, que se va a retomar años más adelante. Yo creo que es necesario analizar no solamente en términos cronológicos ya después de 1824 lo que ocurre, sino hacer una reflexión de ida y venida, yo pienso, entre el presente y el pasado, mirando todos esos matices que hay en medio. El Congreso, si la pensamos en el contexto de otras instituciones políticas que hay en los gobiernos, es una institución que tiene mucho peso, precisamente por su vocación de representación ciudadana. Vemos cómo hay diferentes ideologías en los congresos, cómo hay diferentes intereses y confluyen diferentes intereses políticos. Y entonces mirar a esa institución en un largo aliento creo que es importantísimo, sobre todo cuando lo vemos como un cuerpo, digamos, como un cuerpo de personas, y ya no los diputados en lo individual, sino como un organismo complejo que tiene una vida muy fuerte y una influencia muy fuerte en la vida política o en la vida de las ciudades, de los estados. Por poner un ejemplo, desde el Congreso se nombran diferentes cargos, los organismos autónomos, los organismos judiciales. No podemos concebir que un Congreso sea disuelto, por ejemplo, ¿no? Es muy alarmante pensar que un Congreso se disuelva o se derroque, ¿no? En la historia de San Luis se han removido o se han tomado licencia los gobernadores, se han reemplazado y sustituido a los jueces, pero pensar que un Congreso se disuelva creo que causaría mucha alarma en la ciudadanía por todo ese peso político histórico que tiene. Bueno, la relevancia de convocar a académicos de cada uno de los estados para pensar los orígenes de los congresos, de las asambleas o de las juntas, es fundamental porque, en primer lugar, es el origen de la nación como México, como la conocemos, ¿no? Y es darnos cuenta cómo en cada región, en cada lugar hay pesos políticos diferentes, hay intereses, hay temas. Aquí ha quedado muy evidente en este seminario que la problemática indígena oaxaqueña es diferente a la problemática indígena chiapaneca, por ejemplo, pero también a la problemática que tienen los estados del norte como Nuevo León, como San Luis, como Chihuahua, en donde esa lejanía del centro lo que provoca es una ingobernabilidad, ¿no? Una falta de certeza sobre ciertas cosas, una necesidad de crear identidad, ¿no? Sobre todo en los estados fronterizos, donde se piensa en los tejanos si son mexicanos, si tienen origen español,
si tienen un origen más bien norteamericano, en fin, ese mosaico de sociedades, de pueblos, es lo que le da la riqueza al seminario para poder comprender esas vicisitudes y encontrar también elementos en común, como por ejemplo, está siempre esa necesidad de definir y de hacer valer la soberanía de los estados, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Es soberanía lo mismo que autonomía? Esa soberanía, ¿cómo puede dialogar con el poder central, con la gran capital que es aún la Ciudad de México, donde radican los principales poderes que confluyen a través del Senado, del Congreso, del Poder Judicial, del mismo Ejecutivo? Entonces, esos pesos diferenciados es lo que le da la riqueza a este seminario. Bueno, hay muchos aspectos a tomar en cuenta y también hay que referir los desafíos. Un gran desafío es la carencia de fuentes o la diversidad de fuentes. No en todos los congresos existe un archivo organizado o un archivo que mantenga aún las actas de las sesiones o los diarios de debates. Entonces hay lugares en donde se tienen muy pocas actas y hay grandes lagunas de información. Entonces ahí hay que tener la creatividad para buscar en otros lugares, en otro tipo de fuentes, esas carencias. Hay otros lugares como en el Estado de México donde lo que hay es abundancia de información y un sinnúmero de temas. Entonces esos son los grandes desafíos para poder reconstruir o interpretar esa diversidad de historias, ¿no? Que a final de cuentas forman parte de la historia de todos nosotros como mexicanos. Entonces creo que esas son algunas cosas y temáticas, ¿no? Que están por allí también de manera permanente, como por ejemplo el tema de la propiedad. Siempre surge el tema de la propiedad de la tierra, ¿no? Surge el tema de la importancia y los pesos económicos, de la creación de las élites, de la formación de las trayectorias políticas que en un momento o en algunos lugares están representadas por clérigos, en otros más por bachilleres, en otros lugares ya se empieza a ver la participación de abogados, en algunos casos vemos la presencia muy fuerte de militares, en otros lados son empresarios. Entonces ahí hay una riqueza muy grande. Sí, hola, ¿qué tal? Soy Mariana Terán Fuentes. Trabajo en el doctorado en estudios contemporáneos de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Bueno, efectivamente estamos en una serie de proyectos para analizar los congresos constituyentes, los congresos ordinarios, juntas departamentales y asambleas legislativas que cubren el periodo no de 1824, sino desde antes de 1823 a 1846. En Zacatecas estamos conmemorando los 200 años de la instalación de su primer Congreso Constituyente, que se establece el 19 de octubre de aquel año. Entonces hubo congresos en algunas de las entidades federativas, diputaciones convertidas a entidades, que se instalaron desde antes de que hubiera un acta constitutiva de la Federación de los Estados Unidos Mexicanos. Esto es muy, muy relevante porque las regiones distintas como Jalisco, como Zacatecas, Yucatán, Oaxaca, San Luis Potosí, otras entidades, estuvieron presionando hacia la forma de gobierno republicana federal sin tomar en consideración, ordenamientos de carácter general que vinieran del Congreso General de México. En ese sentido, desde 1823, se están creando estos congresos constituyentes estatales en algunas de las entidades
y después ya vendrá hacia 1824 instalaciones más numerosas de congresos constituyentes de distintas entidades. Pero sí, yo creo que es muy importante reconocer, estudiar, porque hay grandes lagunas respecto al funcionamiento de los congresos, quiénes los integraban, cuáles eran sus continuidades respecto a las diputaciones provinciales, qué tipo de materias legislaron, cuál fue su legislación secundaria. Ahora en este congreso que nos convoca desde el Colegio de San Luis, vemos la importancia de recuperar las actas de los primeros congresos constituyentes para analizar los principales temas que debatieron, como división de poderes, como la relación que tenían o tuvieron los congresos con el nivel municipal, con los distintos ayuntamientos, con las distintas libertades, en particular la libertad de expresión. Entonces creo que es un momento fundamental para construir una historiografía que esté menos espantada con ese México caótico, arbitrario y anárquico, y que se detenga más en los procesos institucionales como estos, ¿no? Las entidades en ese sentido tienen mucho que decir. Desde 1823 hasta la última constitución en 1827, pues son momentos fundantes de la República Federal Mexicana. La información es muy diferenciada. Hay estados que cuentan, como el de Zacatecas, de donde yo vengo, con una información de veras de privilegio, no solo para la cuestión de la Diputación Provincial, de su Congreso Constituyente, de los ordinarios, sino la parte de la República Central, con información muy numerosa y de gran calidad, emitida por la Junta Departamental de Zacatecas, y como Aguascalientes pertenecía a Zacatecas, pues de la Junta Departamental de Aguascalientes y de la Asamblea Legislativa. Creo que es una información poco tratada, la referida a la República Central, es decir, de 1835-36 a 1846. Algunos, pues sí, me parece ignorantes, que se dicen que saben mucho, dicen que no hay información sobre la República Central. Pues lo que pasa es que no se asoman a los archivos estatales, ¿no? Y ahí uno se sorprende de la cantidad de información que se puede hacer, tesis doctorales que bien pueden salir de esta información notable, pero sí hay otras regiones que tienen mucha menos información en este campo de la República Central. Ese es un momento o un elemento que hace también divergentes las posibles explicaciones sobre estos tiempos del México de 1820 y tantos a 1846. Pues no es fácil decir que se está armando una historia legislativa desde las regiones. En ese sentido, nuestros coordinadores Nelly García, José Antonio Serrano del Colegio de Michoacán y David Vázquez del Colegio de San Luis están proponiendo todo un reto que tampoco es aislado. Desde otras partes de la República, como el Estado de México, también se han hecho importantes congresos sobre los constitucionalismos de las entidades federativas, ¿no? La agenda se puede multiplicar. Es decir, ahora estamos en la fase de constituyentes, congresos ordinarios, juntas departamentales y asambleas legislativas, pero estamos cubriendo en ese sentido las primeras décadas del orden republicano desde las regiones. Entonces esto se puede prolongar y se debería de prolongar, quién sabe si alcance la vida para ello, pero por lo menos en este proyecto en el que estamos han salido cuestiones interesantes. Por ejemplo, ¿quiénes fueron los diputados, los vocales de las juntas departamentales? ¿Cuáles fueron los decretos que emitieron?
porque las divisiones al interior de los congresos, cuál fue el papel que tuvieron como poder legislativo respecto a los poderes ejecutivo y judicial, el problema de la tierra, de la propiedad, el problema de los establecimientos de escuelas de primeras letras. O sea, yo creo que la agenda se puede multiplicar. Aquí lo que a mí particularmente me sorprende son las propuestas tan innovadoras de un tema que quedó aparentemente pues en el olvido durante mucho tiempo, que fueron estos órganos legislativos, y las propuestas que se han planteado aquí en el Colegio de San Luis han sido pues sumamente retadoras. Esperemos que a la vuelta de un par de años se cuente con el libro, con la publicación del libro, que vendrá a ser continuación del primer libro, el primer proyecto que se trazó entre estos 3 coordinadores que acabo de mencionar, en donde nos dedicamos al análisis de los primeros congresos constituyentes. Si se me permite un anuncio, un comercial, habrá un libro anterior a los constituyentes que es sobre las diputaciones provinciales en el mundo hispano. Este libro sale bajo la coordinación mía y la de Manuel Chuscalero. Entonces es como episodios de una trayectoria legislativa, administrativa desde las regiones, y creo que ahí se van enlazando y conectando muy bien todos estos esfuerzos colectivos. Por ejemplo, para el estado de Jalisco nos está comentando el doctor Jaime Olveda, especialista en federalismo desde Jalisco, que hay toda una agenda por parte del gobierno actual de promover la reflexión histórica e historiográfica sobre el federalismo. Bueno, Jalisco es cuna del federalismo, y hay toda un programa de actividades y de publicación de libros y de realización de eventos académicos y sociales muy importantes. En ese sentido, creo que está el piso muy disparejo, si se me permite la oración, porque otras entidades como que brillan por su ausencia. Son 200 años de creación, es el bicentenario de algunas de las entidades, y me parece que sí, los esfuerzos son disparejos. En algunas localidades, bueno, pues se va a develar alguna placa o algo así, pero creo que valdría la pena esfuerzos que llegaran más a la población, no cartillas, tal vez, elaboración de cartillas que se difundieran entre las escuelas públicas de educación básica, ¿no? Eso no se hace. Así como se difundieron hace 200 años catecismos para decir qué era la federación, pues creo que ahora sería un momento propicio para proponer catecismos de qué ha sido la federación, la República Federal en México, que el año próximo está por cumplir 200 años. Entonces sí me gustaría destacar este punto, que pues las conmemoraciones que sirvan de algo, no nada más poner placas y develar monumentos, sino para incidir en la sociedad mexicana. Creo que el propio conocimiento de la historia, o sea, no nada más decir esta frase como muy gastada de hay que conocer la historia, pero no repetir los errores del pasado, eso se me hace muy gastado, y se me hace que pues no, los historiadores no estamos para no repetir los errores del pasado, sino el hecho mismo de conocer el legado histórico, que las nuevas generaciones conozcan cómo se fue haciendo una nación. Nada fácil, fue una serie de experiencias, de aprendizajes políticos. Yo digo, hubo momentos prácticamente de laboratorio político, ensayar distintas formas de gobierno, ver las ventajas de qué era una república, por qué una república central, por qué una república federal, los pasajes de los momentos monárquicos en el siglo XIX en México, que hemos de recordar que fueron 2 momentos, el primer imperio mexicano encabezado por Iturbide,
y el segundo por Maximiliano, ¿no? Entonces, aquilatar, simple y sencillamente, este verbo de aquilatar la historia que tenemos, para eso servirían programas de divulgación mucho más ambiciosos, sacar, en mi opinión, a las universidades y centros de investigación de las aulas e incidir más en otros públicos. Creo que ahí es un reto muy, muy importante. El Colegio de San Luis, en colaboración con el Archivo Histórico del Estado, está llevando a cabo el ciclo de conferencias titulado La Historia Económica en México, siglos XIX y XX. Este evento, coordinado por el Dr. Moisés Gámez, reúne expertos que discuten el desarrollo económico en la historia de México, abordando temas como la ganadería, las inversiones extranjeras, la industria farmacéutica, los impuestos y otros aspectos relevantes. Las conferencias se realizan tanto de manera presencial en el archivo histórico como de forma virtual a través de Facebook Live. Te invitamos a consultar el programa completo en nuestras redes sociales y en nuestra página web en www.colsan.edu.mx. El doctor José Antonio Serrano, quien fuera presidente del Colegio de Michoacán, también estuvo en este seminario en el que se ha revisado la importancia de los congresos, las juntas, asambleas, estos primeros grupos colegiados que dan origen al poder legislativo de nuestro país. Él destaca la importancia de la recuperación histórica, de la recuperación de esta memoria, no solo para los especialistas, sino para todos los mexicanos. Vamos a escuchar al doctor José Antonio Serrano en este segmento. Soy José Antonio Serrano Ortega, profesor investigador del Colegio de Michoacán, Centro Público de Investigación CONACYT. Bueno, es especialmente importante analizar los congresos, primero por una razón de memoria general de la población mexicana, ya que los congresos se convirtieron pues un elemento central de la independencia de México. Fue el momento en que los estados, primero las diputaciones provinciales, después los congresos de los estados y los congresos nacionales, pues establecen las reglas, eso es lo que hace un congreso, las reglas de convivencia, de negociación y de establecimiento de nuevas instituciones. Estos congresos son especialmente importantes. En la historia de México, pues son los primeros congresos realmente que se fundan. Y aquí habría que hablar que estos congresos efectivamente son representantes de todos los intereses de determinados estados. Y en ese sentido nos permiten los congresos también tener pues el sentir, las culturas, las maneras de pensar de sí las élites, pero también de grupos más generales de la sociedad. Los congresos, a final de cuentas, como actualmente lo son nuestros representantes y son, en muchos sentidos, voceros de lo que nosotros esperamos del país, de las soluciones que tenemos que entrar y las soluciones o los temas muy complicados que tenemos y que el Congreso, con leyes, reglamentos y también decisiones normativas, pues van aprovechando la situación para mandar mensajes, crear instituciones, etc. Entonces, los congresos estatales primero se relacionan con el otro elemento, el federalismo. El federalismo es un sistema político que cambió muchísimo. Hubo centralismos, hubo el imperio, pero desde entonces el federalismo ha sido uno de los elementos, casi otra de las pieles históricas de la sociedad mexicana. Después de 1872, después de la caída del imperio, hasta la fecha ha habido federalismos. Entonces, a veces hay que decir que origen es destino. Estudiemos estos primeros federalismos para ver cómo evolucionó. El federalismo no siempre fue igual y estos congresos, 1824, las constituciones van a ser importantes. Dada la importancia de los congresos, el federalismo, estas primeras experiencias parlamentarias que ya se tenían desde Cádiz, ya se tenían desde en los congresos nacionales, acuérdense que todos, pues dada esta importancia y el cambio
que hay en los estudios históricos de los historiadores, incluso de los propios políticos cuando ven su pasado, pues primero David Vázquez, presidente actualmente del Colegio de San Luis, que fue encargado del Instituto de Estudios Electorales en el Congreso de Estado de San Luis Potosí. Después otra investigadora, Nelly García Corona, que trabaja el Congreso de Michoacán, y yo, que me interesa mucho también entender el sistema político a nivel local, pero también nacional, pues nos dimos a la tarea de crear un seminario donde convocáramos a investigadores muy connotados, con amplias trayectorias, pero también jóvenes que están haciendo sus investigaciones, que acabaron sus doctorados, a estudiar los congresos de los estados en México. En ese momento, pues todos después de la Constitución General, todos los congresos, se crearon los congresos que tenían. ¿Y por qué es importante estudiar los congresos? Que yo creo que esa es una de las, un poco lo había dicho, sí la vida parlamentaria, sí las nuevas culturas políticas o cómo se relacionan con las culturas políticas, cómo también se van creando las nuevas instituciones o algunas se van modificando. Y a nivel local, pues nos ayuda a dejar atrás algunas imágenes que teníamos, que vienen desde el siglo XIX, casi cruzan la Revolución, casi sin ningún cambio, de que decían que México de la primera mitad era anárquico, todo era una bola de golpes, movimientos, eran los militares, los que estaban, Santana, incluso hay un libro que yo siempre cito, y francamente no se los recomiendo leerlo, que es Santana, el país de un solo hombre. Todos eran militares, golpes de Estado, la anarquía. Pues eso actualmente sabemos que no es cierto. Los congresos, por eso son importantes. Los congresos sí se hacía política, sí eran efectivos, sí eran importantes y sí tenían repercusión social. No eran solo los militares los que decidían la vida política de este país. Incluso a veces los militares eran mucho menos importantes que los congresos, mucho menos importantes que los congresos. Santana es uno, pero hay más. No nada más era Santana, estaba Bustamante, estaba Luis de Cortázar, que es muy seca, que también estuvo, Armijo. Es decir, ¿por qué estudiar los congresos? Los congresos sí eran actores políticos fundamentales. El sistema político mexicano del país y en cada uno de los estados, los congresos tenían esa función fundamental de hacer política, de hacer negociaciones, también de tensiones, y eran los que definieron, a final de cuentas, división de poderes y justicia. Entonces, en ese sentido, el seminario que tenemos, David y Nelly, la doctora Nelly García Corona, el doctor David Vázquez y yo, pues hemos convocado una reunión. Próximamente saldrá también un libro sobre congresos constituyentes y uno segundo sobre la vida parlamentaria de 26 a 46. Lo que estoy investigando desde hace buen tiempo, ya tengo, como ya se ve, mi pelo, pues sí corresponde a mi edad, pues es estudiar la vida política, económica y social de Guanajuato, por lo menos desde 1750 a 1850. Y en ese sentido, pues como todos los investigadores, todos aquellos que tenemos actividades de investigación y de docencia, pues muchas veces vamos marcando primeras investigaciones en nuestras tesis de doctorado, de maestría, doctora o licenciatura. En mi caso, yo hice un libro, mi tesis de doctorado fue sobre la vida política de Guanajuato entre 1790 y 1833. Y ahí fue una reflexión general sobre los actores, quiénes eran los grupos políticos, cómo se relacionaban entre ellos, cómo los ayuntamientos, que ese es otro cambio fundamental, se crean. Y había dejado de lado, aunque me daba cuenta de la importancia, que era el Congreso, los congresos de los estados. Ahí los congresos en Guanajuato, pues al contrario de lo que muchas veces nos dicen que era pues un relajo del siglo XIX, la anarquía, pues uno ve que a través del Congreso se da cuenta, y ese es mi interés, de que es un sistema político muy estable. Al contrario, por ejemplo, de San Luis, que también me interesa, o de Michoacán, o de Chiapas, o del Estado de México, donde hay muchos gobernadores,
donde los diputados van y vienen y cierran. Guanajuato es un lugar donde hay una estabilidad muy fuerte. Pocos gobernadores cambian, los diputados son casi, en muchos sentidos son los mismos, son reelectos, y en ese sentido lo que yo me interesa en Guanajuato es entender pues lo que a todos nos interesa, el sistema político general, sí el gobernador, sí los tribunales, sí los ayuntamientos, en este caso lo que se llamaba jefes políticos, etcétera. Entonces, todo este entramado de gobierno me interesa, y el Congreso es central. Ahí sí, y por eso también hay que insistir, en la cultura política y jurídica de la época, el supremo poder era el Congreso. Él era el que representaba la soberanía de los ciudadanos, muchas veces de los pueblos, eran elegidos por los ayuntamientos. Entonces, en mi investigación sobre Guanajuato, el Congreso es importante porque me permite complementar, pero también me permite situar uno de los ejes fundamentales de cómo se organizó la historia política, económica y también social. Al contrario, ya lo vemos ahora. Aquellos que tenemos pues ya más de 50 años, nos tocó un sistema político que era muy cerrado y que el presidente de la República, antes de 1984, el presidente de la República cambiaba y quitaba gobernadores, los congresos pues realmente eran levantadedos, como nosotros decíamos, pues desde 1994 todos los historiadores o los historiadores de esta época sabemos que tenemos que estudiar distinto este periodo. Soy historiador, siempre digo, y por eso ante todo y sobre todo me interesa el presente. Yo lo estudio con preguntas del presente hacia el pasado, no resolverlas. Nosotros no tenemos varitas mágicas, no creo que la historia sea la maestra de la vida, pero sí nos ayuda a entender mejor. Por eso yo creo que los congresos son especialmente importantes. Pues yo creo que valdría la pena, aparte de decir que este seminario pues es otra muestra más de la vinculación que tenemos muchas instituciones. Primero el Colegio de San Luis y el Colegio de Michoacán, pero hemos convocado cerca de 14 investigadores de distintas universidades. Yo creo que ese es un trabajo institucional que hay que destacar mucho. Hay siempre colaboración, siempre posibilidades de diálogo, y lo que nosotros esperamos es, pues eso, aportar para 2024 con un libro sobre congresos que permita reflexionar siempre de la historia nuestro presente. ¿Qué nos ayuda? Pues nos ayuda a sensibilizarnos que ha cambiado el país. Los congresos actualmente, aunque a veces son muy vergonzosos los debates que tienen ahí, pues eso es parte también de nuestra vida y marcan mucho la presencia. Y por el otro lado, hay que saber que los congresos son fundamentales, nunca son accesorios, aunque traten a veces de disminuirlo y lo debo de decir, no se cambie ni una coma a cualquier tipo de reglamento. El debate parlamentario nos representa a todos y es fundamental para nuestro sistema político, aunque a veces estemos decepcionados. El Congreso, al contrario, hay que nosotros apoyarlo y presionarlo para que se haga la labor a favor de toda la sociedad mexicana.
La doctora Amanda Úrsula Torres nos habla de esta realidad de los congresos constituyentes, de los primeros cuerpos colegiados también agrupados en estas juntas y asambleas desde Chiapas y la frontera sur. Cómo ocurría esto en el sureste en una determinada etapa en la que estaba naciendo el México independiente. Vamos a escucharla en este último segmento, luego de que tuvieron la oportunidad de reunirse acá en el Colegio de San Luis. Mi nombre es Amanda Úrsula Torres Freyermuth y soy investigadora del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la frontera sur de la Universidad Nacional Autónoma de México. Me gustaría empezar hablándote específicamente de lo que yo estudio, que es el caso de Chiapas. Y para el caso de Chiapas, no solamente son 200 años de la fundación de la República Federal Mexicana, después de la caída del Imperio de Iturbide, sino que además Chiapas cumple 200 años de haberse integrado al territorio mexicano. La provincia de Chiapas, la Intendencia de Chiapas, formó parte hasta 1821 de lo que fue conocido como el Reino de Guatemala o la Capitanía General de Guatemala. La historiografía mexicana centralista ha confundido muchas veces la pertenencia de este territorio y a veces es tomada en cuenta como parte de la Nueva España, pero no era así. Era un territorio con una jurisdicción totalmente diferenciada, con una audiencia propia, con una administración religiosa independientemente del resto de la Nueva España. Chiapas en 1821, al igual que muchas provincias del Reino de Guatemala, se independiza o se separa de su antigua capital, que es Guatemala, y se anexa al Imperio de México. Como sabemos, el Imperio mexicano llegó hasta lo que es actualmente Panamá y posteriormente, tras la caída de Iturbide y del Pacto Federal, los territorios centroamericanos se dividen también de este territorio. Pero Chiapas se queda en una situación diferente. El Congreso Constituyente reconoce que se desagregan estos territorios centroamericanos, pero no reconoce que Chiapas se separe del territorio. Entonces, la provincia se queda desde 1823 hasta 1824 en una situación de incertidumbre. ¿Por qué? Porque hay una pugna entre los grupos o las élites locales acerca de cuál sería el destino de este territorio. Unos querían irse con Guatemala, querían seguir ligados a la antigua capital, y otros pugnan por la integración de Chiapas a México. Hay una serie de conflictos al interior, entre ellos un levantamiento armado que es el Plan Chiapa Libre, y después de un año las élites llegan a considerar que es importante llegar a definirse. No se ven a sí mismos como una nación independiente, pero se hace un plebiscito entre los ayuntamientos y finalmente gana México. Esto ha sido muy cuestionado por la historiografía guatemalteca, pero digamos que oficialmente así es. Así que el 14 de septiembre de 1824, Chiapas se anexa a México. A diferencia de otros estados, el primer Congreso Constituyente pues, se instala hasta 1825 y hasta 1826 será que se tendrá la primera Constitución y que entrará en el juego político junto con el resto de los estados. ¿Por qué es importante este órgano? Porque es el que funda el estado, es el que decide cuál va a ser el papel de cada uno de los órganos de gobierno, hace una división entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial, como lo conocemos actualmente, y también designa el gobierno local a los ayuntamientos. Pero no solo eso. Además de organizar la estructura o el engranaje gubernamental, se concibe como un poder eminente, ¿no? El Congreso será el encargado durante la Primera República de asignar al gobernador, al vicegobernador, de elegir a los miembros del Poder Judicial, de participar en la elección de los subdelegados, bueno, los subdelegados son los prefectos y subprefectos, que son una especie de jefe político territorial,
son quienes definen cómo se va a dividir el territorio administrativamente y son el único poder a nivel estatal que es elegido popularmente por la ciudadanía directamente. El único símil que tienen son los ayuntamientos, entonces es ahí como se erigen como, digamos, las instituciones soberanas. No solamente es importante en cuanto a la asignación o designación de quienes van a estar en los puestos públicos, sino que a lo largo de este primer periodo, pues son los que deciden cuáles son las leyes, qué pueden o no gastar los ayuntamientos, porque son los encargados de aprobar las finanzas locales. Tienen un papel importante en proyectos educativos como la creación de una normal de educación, la primera universidad que se funda en el Estado, y también son fundamentales en el inicio de un reparto agrario en el Estado, ¿no? Se está buscando la creación de un ciudadano propietario y tienen un papel muy importante al tratar de acabar de alguna forma con estas tierras comunales, que en el caso de Chiapas son muchas porque hay una población mayoritariamente indígena, hay una gran cantidad de pueblos de indios y empiezan como este proceso que digamos tendrá su momento cúspide con la desamortización ya con las leyes de reforma. En este momento el poder legislativo es clave también para llegar a ser senador o diputado, o sea, la representación del Estado también se decide a partir de estas legislaturas, pues son ellos quienes eligen a los que van a representar en el Estado en los congresos nacionales. Es decir, van representando los intereses del Estado, sí, pero también los intereses de los miembros de este cuerpo de gobierno. Y también son fundamentales porque son los encargados de votar por la presidencia y la vicepresidencia nacional. Entonces, no podemos entender a la República sin entender a estos órganos de gobierno estatales, que para el caso de Chiapas son fundamentales. Algo que es muy interesante, sobre todo en la Primera República, es que al final estos intereses regionales, aunque se supondría deberían ser representados en el gobierno nacional, no siempre tenían un eco, ¿no? Entonces es ahí donde empieza esta inestabilidad o estos desacuerdos entre las regiones y las decisiones que se van tomando en el centro, ¿no? Es interesante también porque aunque el Congreso Nacional se erige como soberano, ¿no? Como representante de la soberanía, estos congresos locales también se erigen como soberanos, ¿no? Entonces es un concepto muy abstracto, ¿no? Que hoy nos cuesta entender, pero vamos, para que entendamos, el rey era el soberano, ¿no? Era quien tenía la facultad de impartir justicia y era el que tenía la facultad de gobernar y era quien tenía la facultad de legislar. Entonces, estos congresos, yo creo que sobre todo, o estos gobiernos soberanos, muchas veces representados por los congresos, cada caso es diferente, obviamente, porque cada estado tiene una constitución. Muchas veces se ven enfrentados a esta soberanía nacional, ¿no? Entonces, así como participaron en la integración en un primer momento, mandando a diputados al Congreso Constituyente, que no fue el caso para Chiapas, porque Chiapas todavía no sabía si quería estar con México, quería irse con él, la que será la República Federal de Centroamérica en este periodo. También pues son factores de división y de enfrentamiento, ¿no? Bueno, pues creo que es fundamental porque es la fundación del Estado mexicano y del Estado estatal, ¿no? De los estados regionales y del Estado mexicano. Nos ayuda a entender cómo funcionan los órganos de gobierno hoy en día, los congresos, los poderes ejecutivos, los poderes legislativos. Nos ayudan a entender
a lo largo de todo este tiempo cuáles han sido los aciertos y los fracasos, ¿no?, en las estructuras que se han ido inventando, porque este es un proceso muy largo. Empieza en 1824, pero luego tenemos una república central, luego viene Maximiliano y una interrupción, luego tenemos una federación, ¿no?, y luego viene la Revolución Mexicana, que cambia ciertos aspectos, pero finalmente seguimos siguiendo el mismo modelo, es decir, una separación en tres poderes, y estos órganos, bueno, que son, ya no tenemos vicegobernador ni vicepresidentes, pero sí tenemos gobernadores en los estados, tenemos una presidencia, que es el Ejecutivo, y tenemos el poder judicial representado sobre todo por los supremos tribunales, tanto en los estados como en la federación. Entonces yo creo que es indispensable conocer, entender cómo se fueron creando, quiénes fueron participando, porque solo de esa manera podemos entender los pesos y contrapesos en la dinámica política nacional en la actualidad. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. Se realizará el primer encuentro Sufragio y Participación Ciudadana de las Mujeres en México, 1923-1953. El 17 de octubre a las 9 horas en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y transmisión por Facebook Live. Se llevará a cabo el 8º coloquio Formas narrativas de la literatura de tradición oral de México. Bendecir, maldecir y aconsejar. Del 18 al 20 de octubre en la Sala Capitán Caldera del Colsan. Consulta el programa completo en nuestras redes sociales. Te invitamos a participar en el primer simposio virtual latinoamericano de Ciencias Sociales Computacionales y Complejidad, del 23 al 27 de octubre a las 10 horas en la Sala de Videoconferencias 2 y transmisión en vivo por Facebook Live. Se realizará la mesa de análisis Avances para la despenalización del aborto en México y desafíos para la salud pública y la justicia reproductiva. El 26 de octubre a las 17 horas en el Aula Magna del Colsan y transmisión en vivo por YouTube. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales. Bien, pues esta ha sido la revisión histórica que han hecho un grupo de especialistas en torno a los congresos constituyentes, cómo están tratando de reconstruir esta etapa del México independiente, estos primeros pasos, estos primeros intentos, en donde, según la historia tradicional, todavía habría sido un caos, y la verdad es que no tanto. Ellos mismos han destacado, encontrado algunos hallazgos de investigación que hablan del rigor, del compromiso, de un grupo de mexicanos que intentaba sacar a flote a este México ya liberado de la colonia española. Así que bueno, pues esperemos que haya sido de su interés y los invitamos para que continúen con nosotros en, ya saben, los martes a través de 9TV. Mañana miércoles ya está disponible en el canal de YouTube del Colegio de San Luis. Gracias, hasta la próxima.